Bien, pues vamos a hacer el peinado también hoy con fieltro, porque así lo habéis pedido y así lo vamos a hacer. Estas agujas y este mango ya os recuerdo que lo compré en AliExpress. Si queréis saber más me lo decís y os dejo un enlace debajo de este vídeo. Me lo dejáis en comentarios y yo os dejaré el enlace. Mirad, vamos a poner una aguja nueva porque son tan finitas que fijaos, enseguida se doblan. Esta la desecho. Se coloca muy fácil. Se pone la aguja, se pone el aplicador así, en esta posición. Y ahora se mete dentro y ya apretando estará preparada para utilizar. Le voy a poner un pelito blanco. Había pensado ponerle un pelito rosa, pero la verdad es que con el color de los ojos quedaba fatal, fatal. Esta lana también es una lana afieltrada, es natural 100%, es bastante buena y también la compré de AliExpress o de Amazon, no me acuerdo. También os digo igual, si queréis saber de dónde la he comprado, dejadme debajo de este vídeo un comentario y os dejo los enlaces. Mirad, vamos a ir rompiendo los trocitos de fieltro, vamos a irlos sacando porque le vamos a hacer un peinado muy de hada, muy de lo que ella está, del muy puesta. Mirad, vamos a coger un trocito y vamos a colocarlo al revés de como queramos ponerlo. Mirad, si queremos ponerlo hacia este lado, yo lo voy a poner hacia este, porque así no se me va a ver las hendiduras que hace la aguja. Mirad, la colocamos tal cual en esta posición. Voy a subir un poquito que no quiero que se le tape la carita. ¿Veis? Y ahora lo que hago es que me la traigo hacia este lado. ¿Veis? Le damos volumen y no se ve la hendidura de la aguja. Entonces, como ya sabemos esto, vamos a ir haciendo uno detrás de otro. A ver, esta señorita si me deja peinarla. Vamos a poner aquí otro trozo, pero lo vamos a hacer a la inversa. Lo vamos a hacer en esta posición, porque vamos a hacerle cruces. Yo estoy poniendo en práctica las cosillas que fui aprendiendo en mis clases de peluquería, que me parecían muy divertidas, y ahora que puedo hacerlo a mis muñecas, la verdad que no pierdo oportunidad. Si esta la hemos puesto hacia este lado, esta la vamos a poner hacia el lado contrario, así. Y le vamos a poner aquí unos cuantos pinchitos. Y ahora viene el momento de ir llevándonos cada una para un lado. Mirad, así. Le vamos a dar bastante volumen. Mirad, vamos a darle aquí este con este y le vamos a unir. Simplemente un pequeño toque, nada más. Ahora vamos a coger otro trocito de fieltro, de lana afieltrada, y vamos a hacer igual. Le vamos a poner aquí un trocito. Aquí. Y ahora este lo traemos hacia acá y aquí simplemente damos un par de puntos, muy poquito, solo para sujetar, nada más. Y ahora vamos a irlo bajando, lo vamos a ir peinando. Mirad, nos vamos a venir hasta aquí y aquí le vamos a dar un par de puntitos, poquita cosa, para que no se nos baje. Este vamos a hacer igual. Aquí arriba le vamos a dar un par de puntitos y ahora hacia abajo igual, nada, simplemente sujetar. Después ya le iremos dando forma y le iremos peinando. De momento estamos simplemente cubriendo la cabecita, pero le vamos dando ese volumen que a ella le gusta y que necesita.
Ahora vamos a coger otro trocito y lo vamos a traer desde la parte de atrás de la nuca hacia adelante. Y lo vamos a colocar de la misma forma, a la inversa de cómo iría colocado el pelito. Y ahora le traemos hacia adelante y aquí solamente lo unimos, casi que ni se aprecie, así. Y ahora vamos a bajar todo este pelito hacia el largo que nos va pidiendo. De esta forma tendríamos más o menos preparadita la cabeza. Ahora vamos a coger un trocito de fieltro y vamos a venirnos desde aquí, más o menos desde la altura del ojo, le vamos a dar aquí un par de puntaditas para sujetar. Y nos vamos a venir hacia atrás, como si el pelo saliera de la parte de dentro, ¿veis? Así. Y aquí le vamos a ir dando unas vueltas, unos rizos, para traerlo hacia más o menos el centro, aquí. Sujetamos. ¿Veis? Le vamos dando la forma del peinado que más nos guste. Pero yo lo quiero suelto, no quiero estático, no quiero un peinado estático. Voy a coger otro trocito y voy a hacer igual. Voy a cogerlo desde la misma zona de la parte de delante. Y me voy hacia atrás, ¿veis? Y así le voy a hacer aquí un recogido. Mirad, me voy a venir con él girándolo igual que el otro y ahora me voy a venir aquí y aquí en el centro lo voy a unir. ¿Veis? De esta manera. Ahora vamos a peinarlo como a esta señorita le gusta. Vamos a abrirlo para que tenga una buena melena. Y ahora con este pelito lo vamos a traer hacia arriba. Mirad. Y así le vamos a dar un montón de volumen a este pelito de la desteada tan bonita. Mirad, por la parte de aquí dentro le vamos a dar con cuidado el dedo. Lo vamos a meter hacia la parte del cuello. Y ahora vamos a dejar bajar este pelito de esta forma tan bonita, que la verdad es que me parece que queda un peinado como muy de hada, de estos peinados que tienen tan chulos estos seres mágicos. Y ahora aquí le voy a traer el pelito hacia acá. ¿Veis? Con esta parte de aquí es como si fuese un recogido. ¿Veis? De esta forma. Y le sale como si fuese una coleta. Podemos hacerle otro, le vamos a hacer otro ahora. Vamos a hacerle uno aquí, veréis. Vamos a coger un trocito más de fieltro
de lana fieltrada y de aquí voy a sacar 2. Mirad, vamos a venirnos desde aquí lo vamos a poner solamente en el fieltro, sin pinchar la muñeca, solamente en el fieltro, nada más. Y vamos a hacer este otro igual. Vamos a meterlo así. Y vamos simplemente a hacer como si fuese un cruce. Solo el fieltro, nada más. Con cuidado de los dedos y de no pinchar la muñequita. Y ahora con esta parte de aquí hacemos igual, hacemos otro cruce por la parte de abajo, ¿veis? Y así queda como una trenza, que no llega a ser una trenza, pero sí que queda bonito, la verdad. Me parece que es un peinado, pues eso, muy de hadas. Vamos a subir este un poquito. Así, y aquí vamos a volver a sujetar. Sin más, esta parte y esta la vamos a llevar hacia adentro. Y aquí vamos a finalizar. Voy a hacerlo así más gordito para que pueda ubicarlo todo sin que me haga daño en los dedos. Mirad, pues así nos va a quedar. Después aquí le vamos a poner unas cositas para que hagan ese pequeño juego óptico. Mirad, así me gusta, la verdad que queda súper bonita. Es un peinado diferente, pero como veis fácil de hacer y muy de ellas. Vamos a ponerle quizá un poquito más de pelito en la parte de arriba porque quiero que tenga un poquito más de volumen. Mirad, aquí vamos a coger un trocito de nada, lo vamos a llevar prácticamente por la línea de lo que sería el recogido y lo vamos a traer hacia la otra línea del otro recogido, pero sin aplastarlo, sin pincharlo, simplemente hasta aquí, ¿veis? Simplemente. Vemos cómo nos va quedando y si vemos que nos gusta aún con más volumen, pues le damos más. La verdad es que queda súper graciosa. Vamos a poner un poquito más. El fieltro es muy bueno de trabajar porque vamos añadiendo, quitando, poniendo, dando volumen las veces que necesitemos y no pierde el efecto. ¿Veis? Yo de aquí le voy a tirar un poquito más y me la voy a traer hasta aquí abajo. ¿Veis? Y es que ni se nota. Le damos unos puntitos de sujeción. Tampoco necesitamos que vaya muy cosida. Pues así es como quedaría este peinado. ¿Veis? Si de aquí vemos que está demasiado alto, lo bajamos un poquito. Si en otro sitio vemos que está muy bajo de volumen, pues le vamos añadiendo y así es como nos va a quedar. Vamos a ponerle las orejitas. Bueno, pues mientras se calienta la silicona voy a darle un poquito de colorete, porque ahora también al ponerle ese pelillo tan blanco se ha quedado muy pálida. Vamos a coger este, no, voy a coger el que a mí me gusta. Este me gusta más. Este es, como yo os digo, como si no hubiese un mañana, pues esos. Vamos a darle
buen colorete, con cuidado de no manchar el pelito. ¿Veis? Así ya cambia bastante. Mirad qué bonita queda. Me gusta muchísimo, tiene una cara de hada que no puedo con ella. Le ponemos un poquito alrededor, pero sobre todo aquí, en los mofletillos. Y ahora vamos a colocarle las orejas. Vamos a ponerle una para cada lado. Y vamos a ponerlas antes de poner la silicona caliente. Vamos a ubicarlas. Yo se las voy a poner aquí. Mirad, aquí le va a quedar monísima. Vamos a poner un poquito de silicona con mucho cuidado, de no manchar. Y vamos a ponerlas aquí. Vamos a hacer un poquito de fuerza y a esperar. Mientras voy a poner esta otra. En esta posición. Y ahora vamos a pegarlas un poquito aquí. Vamos a esperar que seque bien. Aquí, justo por encima, se lo vamos a poner. Vamos a darle aquí, a ver cómo lo hacemos. Mirad, en la parte de aquí atrás vamos a poner una puntita y vamos a doblar de esta manera, para que no se nos queden las orejillas abiertas. Voy a poner un alfiler para que mantenga esta presión hasta que se acabe de secar. Y aquí voy a darle un poquito y voy a hacer igual. La voy a traer hacia atrás y le voy a poner también otro alfiler, así, para que se mantengan en su sitio y no se muevan. Ahora vamos a esperar que sequen y ya podemos empezar a colocarle las cositas del pelo. Mira, vamos a ponerle unas maripositas y vamos a buscar las que sean de color rosa y morado, porque son los colores que predominan en su vestidito con su conjuntillo. Vamos a buscar, por ejemplo, esta flor. Este tipo de tiras podéis comprarlas sin ningún problema porque no se deshacen. Podemos cortar las que necesitemos. Son unas aplicaciones de Guipur y ya os digo, nos permiten cortar sin que se rompa el bordado ni se rompa, en este caso, ninguna mariposa. Pues yo me voy a quedar con esta y una rosa quiero, esta. Estas las compro en mercería y también a veces las he comprado por AliExpress o por Amazon. Así. ¿Veis? Pues con estas vamos a hacerle aquí. Mirad, nos vamos a traer este trocito de fieltro. Mirad, esta parte que se ha quedado un poquito floja, nos la traemos hacia adentro y la sujetamos así. Y ahora en estas partes que le hemos ido haciendo las rayitas, ¿veis? Así vamos también cardando y vamos dando volumen. Pues aquí, por ejemplo, podemos ponerle una mariposita así. Mirad, que le queda súper graciosa. Vamos a ponerle aquí un toque de silicona y aquí.
Y así, de esta forma, daremos por finalizado el peinado. Vamos a ver si se nos ha secado ya, se nos ha quedado fría la parte de las orejillas. Veis, quedan un poquito abiertas, pero no quedan abiertas de aquella manera tan exagerada. Bueno, pues ya tenemos a nuestra pequeña preparada para empezar a vestir. ¿Qué os parece? ¿A que es una monada? Vamos con la ropa. Bueno, pues vamos a hacerle los puntitos de luz, tanto en los mofletillos como en los ojos. Y así ya terminaremos de secarla y daremos por finalizada la carita. Mirad, vamos a darle aquí unos puntos de luz. Mirad, vamos a darle uno aquí y uno aquí y uno aquí y otro aquí. Y ahora vamos a darle unos más pequeñitos en este lado. Como es un hada y es mágica, podemos darle todos los puntos que nos gusten, porque tiene mucha luz. Mirad, vamos a coger ahora la parte más finita de estos buriles y vamos a darle aquí una pequeña rayita. Así. Y hacemos igual en este lado. ¿Veis cómo ya le cambia la mirada? Vamos a darle ahora aquí, con la parte más gordita, mis 3 puntitos, que ya sabéis que se lo hacía a mis fofuchas y lo estoy pasando a mis muñecas. Les da un toque de luz que a mí personalmente me gusta mucho. ¿Veis? Así. Y ahora ya vamos a dejarla secar, pero como veis el cambio es increíble. Vamos a dejarla secar un poquito y mientras vamos con la ropa.